Este es el paso de danza más conocido en todo el mundo, y también es el más simple. Literalmente cualquiera lo puede hacer, un niño, un anciano, una foca, bueno, la foca no. Pero en este video te voy a enseñar a que te salga en menos de 24 horas. Y quédate hasta el final porque te voy a dar unos truquitos para que lo domines a la perfección. Pero antes de ir a lo práctico te voy a contar un poco de dónde viene este paso. Pero como que falta algo, ¿no? Ahora sí estamos un poquito más ambientados. Esto que vas a aprender hoy se llama Prisiatka, o también conocido como Chuplak, pero de la forma que más se lo conoce es como The Russian Dance, aunque en realidad es ucraniano. Viene del Hopak, una danza que nació hace más de 400 años, en la época de los cosacos zaporogos, esos guerreros que vivían para pelear y para celebrar. Y lo más loco de todo esto es que no era solo para entretenimiento, era entrenamiento físico. Los cosacos mezclaban danzas con artes marciales, fuerza, equilibrio, explosividad en las piernas, de todo prácticamente. De hecho hay estudios que dicen que el Hopak requiere movimientos más complejos que el Wushu, la gimnasia china. Hoy este paso es uno de los símbolos culturales más reconocidos de Ucrania. Se bailó en teatros, festivales internacionales y celebraciones tradicionales alrededor de todo el mundo. O sea, lo que te voy a enseñar hoy tiene más de 400 años de historia y lo vas a aprender en menos de 24 horas. Bueno, ahora sí a la parte que todos querían llegar. Bueno, antes de arrancar le mandemos un poquito de calentamiento. Bueno, vamos con unos balanceos chill de la pierna. Ya haber entrenado pierna el otro día me hizo mal. Toca rotación de cadera. Le mandamos unos saltitos. Mandamos elongación un poquito dinámica. Ambas piernas porque si no estamos jodidos. Un par de sentadillas profundas. Rotación de tobillo. Del otro. Aflojamos un toque las rodillas. Y bueno, con eso ya terminamos el calentamiento y ahora vamos a corregir la postura porque eso, si no hacemos bien, va a ser un poquito complicado sacar el paso. Bueno, importante, siempre mirar al frente, espalda recta, obligatoriamente las puntas tienen que estar dobladas, no puedes apoyar el talón porque si no tus piernas directamente no van a actuar como un resorte para poder hacer el paso de manera más simple. Bueno, ahora sí vamos con el primer ejercicio que es uno de los más simples, creo. Que es, tienen que agarrar y extender una pierna y mantenerla por 10 segundos. Si ya se les complica un poquito del equilibrio, se pueden ayudar con una silla para apoyarse bien y que puedan practicar un poquito la resistencia. ¡Me caigo! Ahora, el segundo ejercicio es lo mismo que el anterior, solo que ya no vamos a mantener por tanto tiempo lo que es la pierna extendida. Entonces tenemos un segundo, cambiamos, otro segundo, cambiamos, otro segundo, cambiamos. Nos vamos ayudando con las manos para que sea un poquito más fácil. Ahora como tercer ejercicio es agarrar y no ponerse en su totalidad en cuclillas, sino que ponerse como a media sentadilla. Y ahí vamos sacando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para este ejercicio van a necesitar sí o sí 2 sillas para poder apoyarse. Y consiste en esto, vamos a agarrar y vamos a utilizar las sillas como apoyo. Esto nos va a servir para que no nos caigamos para atrás cuando estemos haciendo el chuplak. Esta es una parte un poquito más práctica en donde nos apoyamos y empezamos a lanzar las patadas. Y nos vamos acostumbrando con el tema del ritmo. De a poco nos vamos soltando. Y cuando nos vamos soltando, va saliendo el paso en su total. ¡Me cuesta, Una vez dominado el paso, podemos aplicar otras combinaciones de pasos que se van a ir aprendiendo con el pasar de los videos directamente. Che, es muy difícil hablar mientras haces, bueno, se me cae quieto. ¿Te acordás que al inicio del video te dije que te quedes hasta el final porque te iba a dar unos truquitos para que lo domines a la perfección? Bueno, acá están los truquitos. El chuplak tiene 2 demandas físicas, la potencia y el equilibrio. Si te falta una de estas dos, se va a notar y eso es algo que no queremos. Para lo que es el equilibrio puedes practicar lo que es la sentadilla a una sola pierna. Si en el primer intento no te sale bajar y levantarte sin tocar el suelo, lo que puedes intentar es bajar, sentarte y volver a subir. Si este nivel todavía no te sale, puedes agregar una silla, lo cual va a facilitar, una silla baja obviamente, lo cual va a facilitar un poquito lo que es el entrenamiento y que sea dentro de todo de forma progresiva. Para lo que es la potencia te voy a dar 3 ejercicios. Salto sin cuclillas, es bastante sencillo, pero al final de la historia te va a terminar quemando bastante las piernas. Después tenemos uno bastante conocido que es saltos con sentadilla, o sentadillas con salto en realidad. Y el que te va a dar más potencia, pero uno de los más complicados, es el salto pliométrico a una sola pierna, desde cajón. Me costó un poquito, pero se entiende cómo va.
Empezaste este video sin conocer cuál es el paso más icónico de toda Ucrania y terminaste con los ejercicios, con los truquitos y con la técnica para que te salga a la perfección. Si querés que suba otro video de pasos ucranianos, ya sabes qué botón tocar. Si llegaste a este punto del video, ya tenés todo lo necesario para que te salga el Chuplak, Hopak, Russian Dance, Prisyatka, como quieras llamarlo. Y ahora la mejor parte se viene en los comentarios. Quiero que me cuentes cuánto tardaste en que te salga, cómo te fue, si fue difícil, fácil, lo que sea, pero estaría bueno que me cuentes para tenerlo en cuenta si es que termino sacando una tercera parte de esto. Bueno, si este video te ayudó y te ahorró un par de horas de busca, la verdad, 10 de 10, así que nada, nos vemos en un próximo video. Déjame un like, por favor, amigo, tengo hambre.